tú y tu hermana los puedas entender, los podamos apreciar. ¿Por qué predicamos de esta manera, hermanos? Porque de esta manera es como el Señor nos habla más claramente dentro del contexto suyo, lo que hizo en ese entonces, a quién se lo hizo, lo que hace hoy para nosotros y cómo lo hace también. Es importante también, hermanos, recordar que la Escritura puede ser utilizada de muchas maneras y aún el diablo la conoce, y la mayor parte del tiempo todos nosotros estuvimos escuchando enseñanzas temáticas. Esto quiere decir que queríamos hablar del arrepentimiento, entonces íbamos a todos los versículos de arrepentimiento de la Biblia, los poníamos en una licuadora y después escuchamos mensaje. No todo el arrepentimiento bíblico habla en el contexto que nosotros queremos hablar. Queríamos hablar del amor, entonces íbamos a los textos que hablaban del amor, y aunque era un amor de madre, un amor de hermano, un amor de hijo o un amor de Dios, lo mezclamos y lo predicábamos así. Obviamente es bueno, hermanos, se predica la Escritura y quieras o no va a ayudar, pero la manera en cómo más, hermano, el pueblo crece, esa es la manera de Dios, tal cual Dios lo habló, tal cual Dios lo dice en todo su contexto, con toda la crudeza, con toda la verdad que nos hace libres, hermanos. Para muchos de pronto se les hace tedioso o aburrido. Me han preguntado, ¿pero cuándo vas a hablar del amor? Lo hablamos diario, hablamos de Cristo. ¿Cuándo vas a hablar de la justa ira de Dios? Hablamos diario, hablamos de Cristo. ¿Cuándo vas a hablar de la unidad en la iglesia? Diario hablamos de Cristo. Hermanos, mientras hablemos de Cristo, estamos hablando de todo el consejo de Dios. Cristo lo es todo, hermanos. De Génesis a Apocalipsis, Cristo se encuentra ahí, siendo, hermanos, la sombra de todas las cosas que están escritas como un rescate, como un alivio, como una ayuda, como una victoria, como un abrazo, como el amor mismo, como la justicia. El Señor Jesucristo es todo eso, hermanos. Y de esa manera el pueblo de Dios va avanzando, y muchos que se han adentrado al estudio expositivo han comenzado a vivir lo que se predica, hermanos, y eso es lo mejor. Gloria a Dios. Así que abran sus Biblias, hermanos, en nombre del Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 13, versículo 17. Digo 13, Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17. Dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondió Jesús, les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén. Hermanos, creo que este texto lo hemos escuchado muchas veces, y en su mayoría tenemos razón. Siempre lo hablamos en el contexto de darle al gobierno lo que es del gobierno, o hacer lo justo en el mundo, y a Dios lo que es de Dios. Mas sin embargo, hoy yo nombraba el tema de hoy, hermanos: a Dios lo que es de Dios. Y vamos a ir entendiendo a lo largo del estudio por qué lo hice de esa manera, hermanos. Estamos viendo hasta hoy, hermanos, que en el versículo 12 que acabamos de pasar, termina diciendo: y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, dejándole, se fueron. Esto es importante, hermanos, y nos sucede a los predicadores de pronto. Cuando nosotros decimos las verdades del pecado de las personas,
cuando tiramos la palabra y la palabra, hermanos, empieza a golpear a todos. Hay muchos que reciben la espada y la sostienen, la abrazan y es como si se automutilasen. Pero después de esa herida el Señor llega a sanar. Hay por el contrario otros que se sienten heridos y no quieren sentir esa herida, ni mucho menos creerla. No quieren creer que ese ataque será a su favor. Y lo que hacen, hermanos, es precisamente lo que los religiosos hicieron: tratar de ir y causar daño a la persona que les ha hablado de parte de Dios. Esto se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Tal cual, hermanos, como el Señor Jesucristo fue aborrecido, aún predicadores que temen al Señor siguen siendo aborrecidos también por hablar la verdad, hermanos. El Señor Jesucristo, obviamente, el maestro de maestros, hablaba verdad, pues Él es la verdad. Y todo lo que decía era para un bien, no era para un mal. Aunque parecía de momento que iba a lastimar y a condenar, la realidad, hermanos, que todos sabemos que el Señor Jesucristo vino a salvar y no a condenar. Pero la palabra de pronto golpea tanto que te hunde, y hay algunos que ahí en ese estado clamarán y recibirán ayuda, y hay otros que van a endurecerse. No, ese no puede ser Dios. No, Dios no puede hablarme así. Dios me ama a mí, yo y Él tenemos un contacto hermoso y Él nunca me ha dicho eso. Yo no soy ese hijo, yo no soy esa hija. Y estos hombres escucharon la verdad, porque ¿recuerdas que acaba de enseñarles? Los labradores malvados. ¿Y qué pasaba al final con los labradores malvados? Eran destruidos. Ellos sabían que hablaba de ellos, entonces no les cayó nada bien la profecía, hermanos. Isaías lo había mencionado, el Señor Jesucristo la hace viva, y ellos dicen: no, yo no voy a ser ese labrador malvado. Sé que hablas de mí, pero yo no soy ese labrador malvado. Eso sucede con nosotros, hermanos. Hablarás de alguno de los demás. Hoy ahí te hablan, pero no queremos reconocer que el Señor nos habla a nosotros. Somos los mejores jueces para juzgar las situaciones de los hermanos, pero somos los peores jueces para juzgarnos a nosotros mismos. Gloria a Dios. Dice: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, porque la gente sabía que Juan el Bautista era profeta y Juan el Bautista había anunciado de Jesús, y la gente ya seguía a Jesús. Entonces ellos, si hacían algo en contra de Jesús, la gente se iría en contra de ellos y los iba a lapidar, hermanos. Dice el versículo 13 entonces lo que comenzamos a leer: y viéndole algunos de los fariseos y de los herodianos, fueron ahí a tratar de sorprenderlo en algo. Hermanos, los enemigos de Jesús estamos viendo que cambian rápidamente de estrategia. No les es suficiente lo que acaban de hacer. No encuentran cabida para ocasionar un mal a Jesús. Ellos cambian de estrategia de pronto, hermanos, y buscan a ver qué pueden hacer. De manera muy astuta planean esto, hermanos. Quieren desacreditar a Jesús y quieren acusarlo de algo que lo lleve a la muerte. Eso es lo que estos hombres quieren. Recuerda que estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de gente religiosa que era el pueblo de Dios, Israel religioso. Estos hombres se han salido ya completamente del camino. Este pueblo religioso ya fue seco como la higuera, ¿recuerdan? Esa maldición contra la higuera fue contra el pueblo religioso de Israel, y ellos ya no están en comunión con Dios. Como hasta hoy el pueblo religioso de Israel no está en comunión con Dios, no como muchos creen que sí, que Israel ahí es de únicamente vas a ser bendecido, y predican más de Israel que de Jesús. Esto es un error, hermanos. Es como los marianos, aman más a María que a Jesús. Los sionistas o los dispensacionalistas cristianos aman más a Israel, la bandera y la tierra, que a Jesús. Eso también es idolatría. Israel religioso está seco, hermanos. Estos hombres están tramando un plan de homicidio para una persona que es buena. Es una persona que es perfecta. No han encontrado error en él, hermanos. Y Marcos está diciendo que de una forma perversa estos hombres hacen una coalición en contra del Señor Jesucristo. Y lo acabamos de ver en el capítulo 3, versículo 6, que están haciendo lo mismo. Ellos, a lo largo de estos textos del camino a Jerusalén, donde comienza la pasión, estos hombres lo que quieren es causarle daño a Jesús. Y obviamente, hermanos, si vamos más a lo espiritual, sabemos que estos hombres no son manejados por sí mismos.
hermanos, sabemos que ningún templo está desocupado, o está ocupado por el Espíritu de Dios, o está ocupado por el Espíritu del diablo. Estos hombres están siendo usados por el mismo Satanás para interrumpir con el caminar de Jesús hacia la cruz. Y lo hemos dicho antes, lo mismo va a hacer Satanás con ustedes, hermanos, con todos nosotros, tratar de interrumpir el camino hacia la cruz, o el camino cargando nuestra cruz. Lo hace desanimándote, hermano, con algunas otras personas. Lo hace poniendo tus ojos en los demás en lugar de ponerlos en Cristo. Lo hace con nosotros los pastores, viendo el desánimo de muchos de ustedes, o la falta de servicio, de compromiso, la inasistencia. Ese tipo de cosas Satanás sigue usando para causar en nosotros un daño irreversible. Y es irreversible porque esos que caen en ese anzuelo, hermanos, son aquellos que comienzan a ir de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, diciendo que todo es imperfecto, que ellos están bien y que todos los demás están mal. Eso es lo que sucedió con los religiosos. Yo estoy bien, los demás están mal. Todos están mal. Aún el mismo Dios hecho hombre, el Mesías anunciado, estaba equivocado, pero ellos no. Satanás desea que tú y yo nos apartemos del Señor. Y apartados del Señor nada podemos hacer. Y tengo una sorpresa para ti. El Señor se hace manifiesto, hermanos, a través de su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, te guste o no. Si tú estás lejos del cuerpo de Cristo, estás lejos del Señor mismo, te guste o no. Y aunque patalees y me digas que estoy mal y que tienes la mejor comunión con Dios, estás equivocado. Estás equivocado. La comunión con el cuerpo manifiesta la comunión con el Hijo de Dios, con Dios mismo y con su Santo Espíritu. Eso es un hecho. Entonces estos hombres, hermanos, no quedan alegres con la enseñanza anterior del Señor Jesús, porque obviamente los está acusando justamente, bíblicamente, con toda la verdad que Él es la verdad, llamándoles, como te mencionaba, labradores malvados. Entonces ellos no se quedan tranquilos, y en lugar de recibir la palabra e irse en paz, dándose algunos golpes en su pecho y golpeando sus frentes en el suelo por su pecado, fueron a reprender a Jesús. Ahora Él va a saber lo que yo tengo para Él. Le voy a decir todo lo que Él es. Voy a tratar de buscar un error en Él para acusarlo y poderlo enviar a muerte. Esa era la mentalidad, hermanos. Eso lo vemos hoy en día. Eso aún hoy en día lo vemos. Hoy en día seguimos viendo cómo los más acusados, de hecho hoy, hermanos, estamos viendo en las redes sociales que los más acusados de todos los cristianos son los pastores. Todos. Toda la gente culpa a los pastores de su mal cristianismo, de su falta de compromiso, de su falta de piedad, de su falta de santidad. Por ahí alguien decía, Judas tuvo el mejor pastor de todos, hermanos. Tuvo la mejor iglesia de todas. Y míralo nada más, condenadote. No es el pastor, hermanos. No es la iglesia. El problema eres tú. El problema eres tú. Y cuando nosotros salimos de la condición de los fariseos, de los saduceos, de los religiosos de ahí, cuando salimos de esa versión de yo sé, todo lo sé y estoy bien, es cuando me adapto al cuerpo y comienzo a funcionar como parte del cuerpo, así como todo mi cuerpo funciona y sirve, hermano. Creo que el tuyo también. Asimismo el cuerpo de Cristo funciona a la perfección. El dedo chiquito no le va a decir al otro, quítate porque me estorbas, o no me gustas, no hueles bien, estás más grande que yo. No. Todos se aman, se respetan, se cuidan, y hay una característica en el cuerpo: están juntos, van juntos, hermanos. Yo no he visto a alguien que vaya caminando para allá y su pie se quede atorado ahí. Todos van caminando. Es lo mismo el pueblo de Israel caminando juntos por el desierto. Los que se quedaban morían, y aún los que caminaban también morían, pero morían en el Señor, y bienaventurados ellos. Entonces, hermanos, esta comisión es para intentar decirle a Jesús todo lo mal que Él está. Pero obviamente no encuentran mal en Él. No hay mal en Él, hermanos. Y no van a alcanzar su cometido como ellos quieren. Mas, sin embargo, sí, obviamente se va a consumar lo que ellos desean. Y se va a consumar no porque ellos logran su objetivo, sino porque Dios logra su objetivo en Jesús. ¡Qué belleza! No lo matan, hermanos, los romanos, los judíos, los saduceos, los fariseos religiosos. No, hermanos, lo mata su propio Padre.
La victoria es de Dios, no es derrota, como dijo el Papa de Roma. La derrota de Dios fue en la cruz. La herejía más grande que he escuchado es esa. La victoria más grande, hermanos, del Señor Jesucristo, en donde toda potestad le fue dada como hombre en el cielo y en la tierra, es en la cruz del Calvario, hermanos. Bendito Rey, y por Él y por esa victoria nosotros somos más que vencedores también. Pero en la respuesta, hermanos, del Señor, espero que Él nos ayude y que podamos comprender, que nos haga entender y que nos enseñe lo que el Señor Jesús quiere decir al mencionar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En su contexto, hermanos. Obviamente tenemos paz porque quien está enseñando esto aquí, esta lección con una moneda, hermanos, es el mismo Maestro divino, precioso y perfecto, el Señor Jesús. No hay error en Él. Y esto es obvio, Jesús lo dice, pero va más allá la enseñanza que Él está dándoles, hermanos. La comisión de los enemigos de Jesús de pronto actúa de una manera que ellos creen que van a poder convencer al Señor por su bonita cara. ¿Te das cuenta? Que ellos llegan a Él y le dicen, Maestro. Obviamente ellos sabían que el llamarle rabí o maestro era darle la autoridad como maestro. Y ellos, hermanos, están mintiendo. Ellos no quieren reconocer a Jesús como maestro, porque sería muy irónico reconocerlo como un rabí, un maestro, y no hacerle caso. Pero ellos llegan e intentan adularlo con esas palabras lisonjas. Hola, ¿cómo estás, maestro? Con el que hoy conocemos beso de Judas, ¿verdad? Traicionando, pensando en su muerte. Pero ellos olvidan, hermanos, olvidan lo que saben. Olvidan que Él en realidad es el Mesías, que es el Hijo de Dios, Dios encarnado, y que no ha perdido ninguno de sus atributos, sino que los tiene bien guardados, sujetos a la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir? Esto es importante en la teología, hermanos. Jesucristo venció todo su caminar como hombre. Toda la victoria de Jesús fue como un hombre de la edad de Tony, hermanos, de los hermanos de alrededor de 30 años. De esa edad Él logró vencer tanto la tentación del mismo Satanás como de todos los hombres grandes sabios que eran denominados ante entonces el pueblo de Dios. Era un joven, hermanos, como hombre. Es imposible que alguien conociendo el Evangelio no vea esas verdades, pero es increíble, hermanos, aquellos que piensan que Jesús venció en la cruz por ser Dios. Eso puede ser un detonante para que tu adoración y tu obediencia sea tibia y digas, por supuesto, claro que Jesús venció porque Él era Dios. Pues ya si no era Dios, por supuesto. Hermano, mira a Jesús, tu ejemplo. Sea tu ejemplo Él. Humíllate como Él. No, es que Él era Jesús. Él era Dios. Él sí podía, yo no. Mi carne es débil. No, hermanos. El Señor Jesús venció por completo en la cruz del Calvario como hombre. Como hombre. Ahora, ¿era solo hombre como dicen los de la luz del mundo? No, hermanos. Era 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre y 100% Dios. ¿Y por qué te repito esto? Que con insistencia lo enseño. Porque es necesario que tú veas a tu Redentor como hombre, sabiendo que es Dios. Es decir, hermanos, estos hombres sabían que Él era el Mesías prometido y sabían que Él era el anunciado, el Hijo de Dios, Dios hombre. Pero ellos olvidaban por ver su humanidad. Ellos lo veían hijo de un carpintero, sus guaraches, no andaba en grandes carruajes, ni tenía grandes palacios, ni amaba la comodidad. Entonces ellos olvidaban por ver su aspecto. Y a nosotros nos pasa en ocasiones lo contrario. Por pensar que únicamente es divino en su deidad, olvidamos su humanidad. Hermanos, su carne con dolor, con algunos padecimientos. Le dolía el pie. Probablemente, hermanos, se enfermó de algo, con dolor. Esas cosas de la humanidad del Señor Jesús es importante que las recordemos, porque Él se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y te lo digo, es frustrante, porque cuando está enfrente de estos hombres soberbios y orgullosos, hermanos, creo que si nosotros fuéramos consejeros del Señor Jesús en ese entonces, diríamos lo que sus discípulos: Señor, pedimos fuego del cielo y los quemamos de una vez por todas. El Señor tenía el poder. El Señor tenía todos sus atributos de Dios sujetos al Padre. Es decir, no recibiría del Padre nada que el Padre no quisiera darle. Es impresionante.
¿A qué me refiero? Supón, en la tentación, si únicamente pienso que es Dios, entonces la tentación no es válida, hermanos. Ay, pues era Dios, ¿su tentación qué? No pasó nada. No, Él está siendo tentado y está sudando como gotas de sangre. Su cuerpo físico está tan atormentado que no soporta saber lo que está por pasarle. No lo soporta, está clamando y dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Estaba sufriendo o no? Como hombre, hermanos, estaba padeciendo, aunque sabemos que no se le iba a matar. La muerte no iba a tener sobre él dominio, sino su cuerpo físico dejaría de respirar, su corazón dejaría de latir. La muerte fue sobre él, hermanos, así como la muerte entró por un hombre, la muerte salió por otro hombre. Dice John Piper que la muerte se suicidó el día que Cristo murió. La muerte se suicidó. Para el creyente la muerte no existe, pues morimos en la carne, pero vivimos eternamente en el Espíritu. Y eso es algo que tienes que mencionarte constantemente, porque sé que aún muchos tienen miedo a morir. Hermanos, miedo a vivir en este mundo impreciso, inseguro. Cualquier momento suceden cosas horribles. Miedo aquí. Jesús sabe, hermanos, que Él tiene el poder. Jesús sabe que todo lo que le pida al Padre le será dado. Y el Padre, hermanos, podría proveerle todo lo necesario, aún dejar mudos a estos religiosos y cambiarles la voz, que hablaran al revés, o que hablaran como niñas o como gallina, o simplemente desaparecieran. Podría hacer lo que Él quisiera, hermanos, pero Jesús soporta en obediencia como hombre y los escucha. Estos hombres llegan haciéndole lo que conocemos nosotros como la barba. Le hicieron la barba. Oh, hola maestro, ¿cómo estás? Como si eso fuera a convencer al Señor. Hermanos, el Señor no viene a buscar el favor de nadie. El Señor no necesita a nadie. Por eso repudiamos el mensaje en las iglesias que soba las espaldas de los pecadores no arrepentidos. Repudiamos, hermanos, la falta de la disciplina que durante mucho tiempo en esta iglesia no ejercíamos. Ay, pobrecito, se va a sentir mal. Ay, mira, pobre, se va a ir, ya no va a venir. Ay, pobrecito, pobrecito pecador que continúa salpicándose en la sangre del Cordero de Dios, como si en realidad no fuera la sangre del Hijo de Dios. No, hermanos, pobres aquellos pecadores cansados, oprimidos, arrepentidos, que están cansados, hermanos, de vivir una vida bajo el yugo de la esclavitud. Bienvenidos, pasen, los abrazamos, los bañamos, les hablamos del Evangelio. Pero aquellos endurecidos con su pecado, llenos de maldad, de envidia, de celos, y no reconociendo un arrepentimiento necesario para su vida, no son recibidos, hermanos. La iglesia es para pecadores horribles como yo, que tienen arrepentimiento por su pecado. Estos hombres, hermanos, recibieron enseñanza del divino Maestro, del Hijo de Dios, del Todopoderoso, y se resistieron a lo irresistible. Ellos llegan con esta palabra adulante, hermanos, para esconder sus verdaderas intenciones. Pero a pesar de esto, hermanos, le dicen algo de verdad al Señor, respecto al Señor. Obviamente, pues es maestro, lo confesaron, pero no fue suficiente para su perdón. Sabemos, hermanos, que el Señor es veraz y justo, y lo que ellos estaban intentando hacer era encontrar una mentira, hermanos, en Jesús. Obviamente no lo iban a lograr, es imposible hacer eso, hermanos. Nadie puede acusar al Señor de mentiroso, nadie puede acusar al Señor de engañador, nadie puede acusar al Señor de estafador. Al contrario, todos los creyentes saben que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente, hermanos, Jesucristo tiene esos atributos. Solamente Dios. El camino, la verdad y la vida. Él es, hermanos. Dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 4. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre ha mentido alguna vez. Desde un timbre, hermanos, del teléfono: di que no estoy.
hasta una mentira más agravante que cause daño a los demás. Todos los hombres han mentido alguna vez. Todos los hombres, pero Dios es veraz. Dios es totalmente veraz. Hermanos, el Señor Jesucristo en realidad no quería convencer. Es decir, la predicación del Señor Jesucristo hasta hoy no ha sido como la predicación que hoy escuchamos de muchos cristianos. No es una predicación de vengan pecadores, Dios tiene amor por ustedes, Él los ama mucho aunque sean así. ¿Quieres riqueza? ¿Quieres salud? ¿Quieres prosperidad? Pues te falta Jesús. No lo tienes porque Jesús te falta, vengan. No. La realidad, hermanos, que el Señor no quería buscar el favor de nadie, ni quiere buscar el favor de nadie. El Señor Jesucristo lo que quiere es que todo pecador vaya al arrepentimiento. Claro que es bueno, porque dice la Escritura, hermanos, el apóstol Pedro está narrando esto y dice, para aquellos que están desesperados o que piensan que el Señor Jesucristo ya se tardó mucho, hey, no sean tontos, no se está tardando Él porque no quiera venir, sino se está tardando porque no quiere que ninguno perezca en el infierno, sino que todos se arrepientan y vayan a salvación. Si tú te preguntas como creyente, ¿por qué no vendrá el Señor Jesús? Pregúntate si en realidad ya te has arrepentido. Pero si tú ya te has arrepentido, día a día continúas en arrepentimiento por tu mucho pecado como el mío, tú sabes que el Señor no viene porque aún hay almas que tiene que rescatar, hermanos. ¿Y sabes cómo las rescata o a través de quién? A través del Evangelio predicado a través nuestro. A través nuestro, hermanos. El Señor Jesús no quiere, como dicen, dorar la píldora de nadie. Voy a hablarles bonito para que no vayan a castigar. Voy a hablarles así. No, hermanos, también debemos entender que Jesús no era iracundo y hablaba con fuerza y con odio. No, hermanos, Él es sin pecado. Suponemos, hermanos, por su perfección, que siendo un hombre justo hablaba con autoridad, porque la Escritura lo dice. Y cuando hablamos de autoridad, no únicamente una autoridad que es un mérito obtenido porque él es millonario o es un rey coronado, aunque no tenga autoridad como tal al hablar, sino que el Señor es la autoridad máxima. Y la manera en cómo hablaba era una manera que se manifestaba con poder. Bien lo dice la Escritura. ¿Quién es este que enseña con tanta autoridad? El Señor Jesucristo, hermanos, nos narra que Él no busca tampoco su propia gloria, sino la del Padre. Y por eso también el Padre, hermanos, busca la gloria de Jesús. Juan capítulo 8, si quieren ir conmigo, hermanos. Juan capítulo 8, versículo 50. Dice el Señor Jesús, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Mira el capítulo 5, versículo 41. Gloria de los hombres no recibo. En realidad el Señor Jesucristo no estaba viniendo únicamente a poner sus reglas y a poner en su lugar a estos hombres o a implementar algo injusto, hermanos, para gloria propia. El Señor lo único que estaba haciendo era buscar la gloria del Padre. ¿Y sabes cómo se puede dar gloria al Padre? Es Dios. Damos gloria al Padre a través de la obediencia, a través de la unidad de la iglesia, hermanos. Damos gloria al Padre cuando nos reunimos a adorarlo, no a cantarle. Adoración es vida cristiana. Cuando nos juntamos a cantarle también, hermanos, damos gloria al Padre haciendo su voluntad. Jesús lo que hacía era dar gloria al Padre, y el Padre buscaba que Cristo le diera la gloria también. Si preguntamos ¿a qué vino el Señor? ¿O por qué vino el Señor? La primera respuesta del cristiano moderno es porque me ama. No, Jesús vino a darle gloria al Padre, a obedecer al Padre, a exaltar su nombre, a recuperar lo que se había perdido y por consecuencia manifestar su amor a nosotros. Hermanos, es triste ver esto. Es triste ver esto porque dentro de la iglesia hay muchas personas, iglesia en general, no digo aquí, no nos pasa mucho,
Pero hay muchas personas que buscan como adular a otras personas para conseguir algo astutamente. No quieren en realidad dar gloria a Dios por los dones de los hermanos que hacen cosas para edificación de la iglesia, sino más bien traen un propósito en mente. No reconocen los dones, te digo, las cualidades de la persona y dan gloria a Dios por eso. No doblan rodillas para dar gracias por las capacidades que Dios le dio a un hermano o hermana para servir y orar para que Dios los proteja y los bendiga, sino más bien buscan aparentar algo como estima. Y una vez que cumplen su objetivo, desechan a la persona o se interponen en su plan para cumplir simplemente sus deseos perversos. Esto es lo que están haciendo estos hombres. Ellos saben que todo lo que el Señor está haciendo es bueno, no es malo. No encuentran problema. Lo que a ellos les duele es que les dice la verdad. Lo que a ellos les duele es que los expone en su error. Lo que ellos quieren es llegar, granjeárselo, adulándolo, maestro, reconociéndolo para ser sus seguidores, pero no para seguirlo, sino para matarlo. Pero Cristo no necesita adulaciones, hermanos. Los creyentes no necesitan adulaciones. Los cristianos comprometidos no necesitan adulaciones. Aunque nuestra carne lo reclama, hermanos, por la misma pecaminosidad que Él. No necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es a Cristo. Lo que los pastores necesitamos no es que se nos adule, sino que vengas a las reuniones, que ores por nosotros, que pongas atención en la enseñanza, que tomes tus notas, que estudies, que podamos llegar a preguntarte: ¿qué tal la predicación de ayer? ¿Qué te parece? ¿Qué versículo prediqué? Lo que buscamos nosotros, hermanos, que servimos a Dios, no es la adulación, sino el apoyo, hermanos, de la iglesia en todos los términos para continuar la carrera, ir ayudando a otros y continuar. Eso se trata. El Señor Jesucristo nos lo enseña aquí, hermanos. Y en eso debemos pensar, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Eso, nada más. Todo lo demás que sean pensamientos de envidia, egoísmo, autojustificación, esas cosas son de Satanás. Podríamos decirle justamente y dentro del contexto: te reprendo, demonio de mi mente. Y ojo, yo no predico la doctrina de la ¿cómo se llama? De reprender y de atar, y esas cosas no existen, pero podemos reprender. Así como reprendes un ataque físico, puedes reprender tus pensamientos. Te reprendo, espíritu de envidia. Lo que tú tienes es envidia de la hermana o del hermano. Lo que tú tienes es que no reconoces tu pecaminosidad. Lo que tú tienes es que te falta humildad y no recibes palabra de alguien más joven que tú, o alguien pobre que no es rico como tú, o alguien que probablemente no habla como tú. Es lo que temes, la humillación. Eso es lo que está enseñando la Escritura aquí con estos hombres religiosos. Ellos estudiaban, ellos sabían, ellos hablaban, tenían el poder, estaban al control del templo. Entonces todos estaban mal, menos ellos. ¿Y sabes quiénes estaban mal? Que Dios nos libre, hermanos, de dejar endurecernos y dejar de recibir el consejo de Dios por lo que vemos o por lo que oímos. Hermanos, esta perversa coalición que busca tentar al Señor Jesús no pensaba en lo que realmente era verdadero y justo, sino ellos estaban pensando únicamente en sus propósitos malvados. Los propósitos de ellos eran aniquilar al Señor Jesús, pero los propósitos de ellos no eran de ellos, sino eran propósitos del mismo Satanás. Del mismo Satanás, que se irían incrementando más y más. Hermanos,
Estamos en el día martes aún. El día miércoles se pone peor. El día jueves se pone mucho peor, hermanos. El día viernes sucede lo peor. Pero eso que es lo más horrible y lo más triste y lo más desagradable y el acto más obsceno en la historia de la humanidad, va a resultar en el acto más glorioso y más grande y más hermoso y más salvador y eterno para todos nosotros, para la gloria del Padre. Sucede lo que sucedió con José y sus hermanos. Ustedes pensaban hacer mal, pero el Señor me ha usado para bien de muchos. Es la declaración de Jesús mismo a través de la vida de José, hermanos. Y aún, hermanos, la Escritura dice que salvará a algunos de esos religiosos judíos por su gracia. ¿Te das cuenta que es un Dios lleno de gracia? Perdonando a sus enemigos. Hermanos, yo te preguntaría hoy, ¿estamos pensando nosotros en lo que es justo y verdadero? ¿Estamos siendo honestos con la iglesia, con el Señor? ¿Somos esposos honestos con nuestra esposa? ¿Somos mujeres, hermanas, son mujeres honestas, piadosas, no calumniadoras, modestas? Hay pensamientos, hermanos, perversos en nuestras mentes, adulterio, fornicación. Mujeres aún buscan ser vistas y aduladas. Hay sensualidad en sus mentes. Jóvenes están enamorados del mundo y de las cosas y corrientes que aparentemente no son malas, pero que sabemos que lo son, pues son las cosas que Cristo vino a aborrecer. ¿Hay esto, hermanos? ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos durante el día? ¿Cuánto tiempo piensas en Cristo? ¿Y cuánto tiempo dedicas a su palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas a su iglesia? Es más importante la comunión con la iglesia que la comunión con Dios en lo privado, a menos de que estuvieses privado de tu libertad para estar con la iglesia. Como nuestros hermanos que están encarcelados ahorita, Pastor Andrew, que lleva 2 años y medio en cárcel, solo, congregándose con Dios, y probablemente otros 3 o 4 exterroristas convertidos al cristianismo por el poder del evangelio, para que se cumpla la escritura: donde hay más de 2 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pero de que no está solo, no está solo, hermanos. Bendito sea nuestro Señor fiel y Salvador. Hermanos, pero en realidad detengámonos un momento. No hay en nosotros este tipo de pensamientos de aquellos que por mucho tiempo juzgábamos como fariseos religiosos y perversos, pecadores. Nosotros podemos estar en esta posición también. ¿Y qué haremos? ¿Nos vamos a endurecer y no vamos a recibir el consejo de Dios porque viene de un miserable pecador y horrible como yo? ¿O porque crees que te lo digo a manera de torcerte la mano para llevarte a un lugar que no quieres? Por esa tontería como yo, ¿dejarías de creer en el consejo de Dios? Es lo mismo que ellos hacían. ¿Cómo voy a creer a ese hombre en huaraches? Y con sus mantos, supongo que algo polveados. Duermen en la calle él y sus seguidores. Mira quienes lo siguen: puro expecador, asesinos, gente que cobraba impuestos, aún hay unas prostitutas detrás de él. ¿Tú crees que este hombre va a venir a enseñarme a mí? Hermanos, puede ser que estemos en esa condición. Yo me confieso, me llegó a suceder y me sigue sucediendo. Si es así, obviamente, hermano, es algo que tiene que hacerte temblar. Tiene que darte terror. Y obviamente debemos reconocer que esto ha sido ocasión, una, por no discipularme, por no perseverar en la iglesia, por no escuchar lo que el Señor quiere que escuchemos y creer que todo lo que se llama Dios es de Dios. Eso es un mal muy practicado en la iglesia. Puedo escuchar lo que sea mientras digan en el nombre de Jesús amén. El diablo también dice eso. El diablo también lo dice, hermanos. Puede ser también que algunos fuimos lastimados en otras iglesias con algunos predicadores o pastores que abusaban y veían esto como un negocio y que trataban de manipular las vidas con un propósito. Puede ser también, pero es momento de sacudirnos el polvo, hermanos.
pero bien sacudido, y escuchar el consejo de nuestro Señor. Corramos a Cristo y meditemos en aquello que el Maestro Divino nos enseña con tanta urgencia. Dice Proverbios que la sabiduría está clamando en las calles, tocando en las puertas, anunciándose en las calzadas, en las plazas, pero parece que la gente no quiere oír. Pero si la sabiduría, hermanos, dice los Colosenses que es el mismo Jesús, en Él se encuentra toda la sabiduría, entonces es Jesús buscándonos, como si estuviera necesitado de nosotros, para hacernos entender que ningún perverso de este tipo entrará al reino de los cielos. Me refiero a los no arrepentidos, a los que no corren a Cristo por ayuda, dándose cuenta que sus pensamientos van en contra de las acciones y pensamientos y propósitos de Jesús. Obviamente te recomiendo que no veas hacia dentro de ti, en tu poca bondad, en tu poco amor, en tu misericordia, porque ese amor, bondad y misericordia es demoníaco también. Tu amor es demoníaco también. Tu propio amor es demoníaco, tu propia fe es demoníaca, tu sabiduría es demoníaca. El Señor no quiere nada ni aún bueno de nosotros, quiere solamente a Cristo su Hijo dentro de nosotros, y es por eso que llegamos a su presencia, no porque somos buenos o porque sonreíamos bonito o porque fuimos papás que amaban a sus hijos, su esposa, no es por eso, hermanos, es solo por Cristo, solo por Cristo. Si no fuese por Cristo, ni aunque tuviéramos fe en el Padre, podríamos llegar al reino. Es fe en el Hijo de Dios, por sobre todas las cosas. No es en mi fe, es fe en el Hijo de Dios. Porque podríamos decir, tengo fe. Es la misma fe que tenías cuando eras adicto al fútbol, que decías, tengo fe que mi equipo va a ganar. Esta fe es en Jesús, en el autor y consumador de la fe, hermanos. Y eso es fabuloso, porque cuando veo mi multitud de pecados, de mis vicios, de mis pensamientos, de mi odio, de mi adulterio, fornicación, y lo veo tan pesado en mí, que no puedo, Señor, cuando lo veo a Él, y leo que la Escritura dice que Él llevó todos mis pecados, voy y los dejo a Él. Qué necio sería no hacerlo, hermanos, cuando Él dijo, consumado es. Todos los pecados de los que mi Padre me dio, los he llevado en la cruz. Es dejar de cargar esa carga pesada, hermanos, y ponerla en Cristo. Él mismo nos lo indica y nos lo ordena. Dejen su yugo, déjenlo ahí en la cruz y tomen el mío, que es ligero y todos pueden. Hermanos, miremos solamente a Cristo. Él es el único. Continuando con el texto, hermanos. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estos hombres, hermanos, van ahí con la intención de tratar de acusar al Señor, y ellos olvidan por completo que este hombre que está enseñándonos aquí, hermanos, es el hombre santo, bueno y justo, adorable, perfecto, bondadoso, misericordioso, y lo único que Él enseña es justicia y verdad. Ellos por un momento se imaginaron que iba a decir, no, pues es que yo vengo únicamente a establecer el reino de mi Padre, y todo lo que es de este mundo es aborrecido y odiado. Y tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, el que nosotros no estamos de acuerdo que haya homosexuales en la iglesia y que se casen entre ellos, no quiere decir, hermanos, que nosotros no vamos a recibir un homosexual aquí, pero no los vamos a casar. Pero la ley lo dice, sí, pero Dios dice que no. ¿Hasta dónde nosotros obedecemos a la ley de este mundo que Jesús nos está diciendo que debemos de obedecer? Porque lo que hace el Señor Jesús más adelante, hermanos, es decirle, dale al César lo que es del César. Él pide el tributo, Él está pidiendo los impuestos, págalo. Primeramente, ¿por qué, hermanos? Porque el Señor, lo que es de Dios, es eso, es la obediencia. Que estamos de peregrinos en un mundo que exige todo eso. En un mundo pecador y completamente lleno de pudredumbre, pero un mundo que tiene también, cada hombre que habita él, la ley de Dios en su corazón. Todos, absolutamente todos los que pecan, saben que pecan en contra de Dios. Hasta los africanos en la isla más lejana, hermanos.
en el lugar más lejano, todos absolutamente saben que están pecando contra Dios. Pero Dios, grabando su ley en el corazón, es poner unos límites para que no nos comamos entre nosotros mismos. Y hay leyes, hermanos, en cuanto al gobierno, por ejemplo. Tenemos nosotros que pagar impuestos, nosotros tenemos que presentar nuestras declaraciones, los que tienen negocios o tienen empleados. Algunas iglesias en México, por ejemplo, no tienen ni un solo empleado, no tienen que presentar nada ante gobierno, Hacienda, pero las que tienen empleados tienen que presentar también cuentas y manifestar obediencia. Y uno podría decir, no, pero es que no, nosotros ¿por qué? Nosotros somos iglesia con Dios y el mundo no, hermanos, porque precisamente lo que el Señor quiere es que demos el mismo testimonio de Jesús, obediencia, y así podamos callar las bocas de aquellos perversos que sirven a Satanás, que podamos amontonar ascuas de fuego sobre aquellos que van a buscar en ti, en mi error. Mira, muy cristiano y todo borracho. Mira, muy cristiano y te estás haciendo loco, estás robando. Mira, muy cristiano y no pagas impuestos. Mira, muy cristiano, el diablo está sobre nosotros, viendo errores, hermanos, viendo errores. El Señor Jesucristo dice en Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor desea, hermanos, enseñarnos obediencia. Yo, hermano, como esclavo del Señor, no puedo hacer más únicamente decirte lo que la Biblia dice, aunque me duela y aunque te duela. Lo debo de hacer. Si la Biblia dice que yo me someta a las autoridades, me someto a las autoridades. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos no transgredan o traspasen el límite permitido por Dios para nosotros. Pero lo tengo que hacer. El Señor me hace entender y me enseña el camino en el que debo andar, hermanos. Somos esclavos de Cristo. Con nuestra vida nosotros damos el testimonio más coherente que pueda existir. Con nuestra vida, hermanos, con nuestra obediencia. Aquellos de entre nosotros que predican el evangelio de lo más sabio y más hermoso, pero que de pronto al cerrar la puerta hay una guerra de Vietnam dentro de su casa y gritos y se avientan cosas. Imagina a los vecinos que te escuchan predicar el evangelio. ¿Qué van a decir? Ay, caramba, y estos son los cristianos. Mira, aquel hermano que estaba predicando ahí en el hospital gritando salvación, está bien loco. Se emborracha en su casa y golpea a su mujer y grita a sus hijos. No, hombre, los cristianos están bien locos. Mira que ya metieron a la cárcel a este hombre que predicaba el evangelio. ¿Por qué? ¿Por el evangelio? No, por ratero. Ay, caray. Hermanos, el testimonio que nosotros damos ante el mundo sirve para que las personas caigan a los pies de Jesús. Hay quien se atreve a decir que el testimonio vivo del evangelio en mi vida predica más que el que mi boca puede hablar. Pero claro, hermanos, todos queremos hablar, pero no practicar. Es como hablar, hermanos, de estar de Jesús y de estar en Él, en sus frutos, el amor, la misericordia, y vivir todo lo contrario. Nadie me lo cree, y mucho menos nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, la familia la queremos alcanzar y decimos, no, están endurecidos, ellos católicos romanos para siempre. Pero que tu vida no es antojable para ellos, que no te ven con gozo aún en medio del sufrimiento. Lo que más ha impactado, hermanos, de las pruebas que hemos pasado a las familias nuestras, es que ven el testimonio de nosotros en medio de la aflicción. Ven el cambio en nuestra vida, no lo escuchan, sus oídos están tapados, pero ven el cambio en tu vida. Ven tus frutos. Ven aquí a nuestros hermanos en los funerales cantando alabanzas. Ellos se preguntan, ¿qué? ¿Cómo? Están cantándole al Dios que les quitó a su hijo. ¿Cómo es posible? Mira qué diferente está este hombre. ¿Te acuerdas cómo era? Todo loco y borracho y ladrón y ahora velo.
Algo les dan ahí adentro, sí nos dan algo, se llama Jesús, se llama su evangelio, pero para que eso fuera efectivo, Él tuvo que morir en la cruz, sacrificado por su propio Padre, hermanos. No es un juego, es realidad. Cuando nosotros no nos importan estas cosas, o el testimonio o la obediencia, tiene únicamente una respuesta: no has creído al evangelio glorioso del Señor. No tiene otra respuesta, hermano. Podrías decir que crees y podrías anunciar que crees, pero dentro de ti crees en ti, no en el Señor. No en el Señor. Hermanos, Cristo es el divino Maestro. Por su Espíritu, por su palabra, nos enseña correctamente el camino de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, hay algunos que piensan, calvinistas, me refiero en cuanto a las doctrinas de la gracia, que piensan que es Dios el que impide en su poder que la gente vaya a Él, como si te dijera: ven en pos de mí, pero te detengo. Hermanos, esto es una interrogante eterna. ¿Cómo es posible que el mismo que salva de inicio a fin me pide responsabilidad? Lo sé, solo Él sabe, hermanos. Pero aquel al que Él llama, aquel al que le anuncia el evangelio, es al mismo que le obliga, hermanos, a la obediencia, a la responsabilidad. Si Él es el Maestro perfecto y divino, si Él es toda la autoridad, y aquellos que lo escuchan y están en Él no dan respuesta, simplemente es porque no creen en Él, no lo han escuchado, no confían en su poder. Es decir, aquellos que me dicen: es que intento pero no puedo, pero es que voy. No es cierto. Tú no estás leyendo la Escritura y meditándola a día. Tú no estás orando y clamando al Señor. Tú no estás siendo temeroso de Dios. No, pero es que yo quiero. No es cierto, porque al que quiere, hermanos, se le da. Al que pide, se le da. Al que busca, encuentra. El que toca, se le abre, hermanos. Y casualmente, hermanos, la misma puerta es Jesús, tanto para salir de la tentación como para entrar a su voluntad. El que no hace no es porque no puede, sino porque no quiere en Cristo Jesús. Porque de lo contrario sería ir en contra de la Escritura, hermanos. Entonces, un consejo que yo te podría dar, que sé que a cabo, es que no pongas tus ojos en mí. No pongas tus ojos en otro servidor de la iglesia, como aquel que tiene la clave del éxito, o aquel que tiene el poder para enseñar o seguir su ejemplo, ¿no? Cuando decimos en la Escritura que imitemos a alguien, debemos de imitar a alguien que en realidad imite a Cristo. Pero lo imitamos a Él porque lo vemos, lo tenemos frente, no porque a Él lo sigamos. Dice el apóstol Pablo: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Y Cristo fue perfectamente obediente, hermanos. Vemos también, hermanos, para terminar, la sabia respuesta del Señor Jesús en estos textos, hermanos. Y dice: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y esto, hermanos, nos enseña que debemos respetar las autoridades mundanas. Debemos de respetar las autoridades del mundo, hermanos, a todas ellas. Si nos dicen vuelta para allá, vuelta para allá. Si te dicen alto, alto. Si te dicen paga, paga. Si te dicen vota, vota. Todas esas cosas debemos de obedecerlas, hermanos, para la gloria de Dios, para que el pueblo de Cristo sea visto por el mundo como un pueblo unido y obediente, para que no encuentren tacha en nosotros, en todo el pueblo de Dios en el mundo, y que digan: estos cristianos, qué hermosos son, qué gordos me caen, por chillones, por gritones, porque andan juntos como hormigas, pero qué bonitos son. Wow, yo quisiera ser como ellos. Imaginen, hermanos, que podamos llegar a esa perfecta unidad de amor. ¿Cómo lo lograremos? ¿En nuestras propias fuerzas? No, hermanos, en las fuerzas de Jesús. En Él, meditando en la palabra, congregándonos, unidos, hermanos, siendo generosos, ayudando a los caídos, a los necesitados. Eso lo logramos así. No se da automático, hermanos. No es quedarnos sentados y esperar la gracia o vivir bajo la gracia. No, mi amado, si tú estás sentado sin ser productivo en Cristo, no es la gracia de Dios que te sostiene y te bendice, es simplemente la misericordia que está sobre justos e injustos. De hecho, hay algunos perversos que les va mejor que a nosotros en lo material. No te confundas. El camino del Señor es un camino duro pero trazado. El camino del Señor es un camino frío pero con un cobertor, hermanos, un abrazo de Dios constante a través de sus promesas.
El camino de Dios, hermanos, en esta tierra es oscuro. Pero hay una luz que se llama Jesús, hermanos. Todo el tiempo es el proveedor nuestro para todas nuestras necesidades. Es el mejor de todos. Podemos dejar a nuestros ídolos y tenerlo a Él y quedar completamente satisfechos, hermanos. Es muy probable, hermanos, que estas personas formulan esta pregunta a nuestro maestro y presentan la moneda, que es el estatero que en ese entonces tenían ahí como moneda activa. Este estatero tenía una característica, decía Maxium Pontifice o algo así, refiriéndose a sumo pontífice, que el César era el gran puente, era el divino César, el cual merecía adoración. Estos hombres, hermanos, que estaban bajo el yugo de este César, estaban viendo a ver si Jesús iba a honrar al Dios que estaba en ese entonces, que era el César. Y el Señor Jesucristo no se dobló a él. El Señor Jesucristo no le honró a él, sino el Señor Jesucristo les dijo: ustedes viven en este mundo gobernado por este hombre, ustedes denle a ese hombre lo que ese hombre está pidiéndoles y denle a Dios lo que Dios les pide. Por eso titulaba yo el sermón así, hermanos. No es porque nosotros le demos al hombre porque el hombre lo merece. Nosotros le damos al hombre en este mundo porque Dios así lo pide, hermanos. Esas son las cosas de Dios. Nosotros honramos a nuestros padres porque Dios así lo pide. Nosotros no adulteramos, no porque la ley diga que no adultere, sino porque Dios dice que seamos maridos de una sola mujer, igual a las mujeres con los hombres. Nosotros, hermanos, no aplicamos la violencia ni la venganza porque Dios así lo requiere. Todas las cosas son de Dios. Aún la misma ley del mundo, hermanos, está atada a la ley de Dios. Es Dios quien pone los límites de todo, hermanos. Ese denario no era un estatero, perdón. El denario era del emperador. Y es la moneda que estos hombres sacan ahí para enseñársela a Jesús. El Señor Jesús, sin dar pie a decir lo que la moneda decía, obviamente les enseña mucho más. El mundo es perecedero, el mundo te pide una moneda, pero el Señor te pide todo por completo. Todo por completo. El principio, hermanos, que el Señor Jesús nos está dando con respecto a la autoridad es el principio de todo cristiano. Nosotros debemos gobernar, hermanos, esta tierra bajo obediencia a Dios, pero también bajo la obediencia al hombre. Quisiera leerte un par de textos para dejar pendiente esta enseñanza por el tiempo, hermano. En Romanos capítulo 13, versículo 1. Hoy en día yo me estaba encontrando con muchos cristianos políticos. Me están mandando a los grupos de WhatsApp y Facebook memes y cosas de la política, y dirás: ¿qué, pastor? Entonces a ti no te importa la política. Es que yo te voy a dar un descanso si a ti acaso te está moviendo mucho la parte de la política. Es necesaria la política, hermanos, claro. Pero mira qué bello texto, en donde tú puedes descansar y aún ir a votar sabiendo que no es tu voto el que cambiará las cosas, sino es la voluntad de Dios. Mira, dice Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué dice ahí? Leen conmigo, hermanos. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿por qué? Por Dios han sido establecidas. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay han sido por Dios establecidas. Fue por mi voto. No, hermanos, por Dios establecido. Y descansamos en ello. No por ello les voy a decir que no voten porque yo no voto. Ustedes vayan y voten, hermanos, porque es algo que tenemos que hacer. Mas sin embargo, quien esté de gobernante en nuestro país va a ser el gobernante que Dios quiera que esté. Y si Dios quiere que sea un gobernante corrupto, es porque somos un país corrupto. Y si Dios quiere que sea un gobernante que vaya a traer látigo y fuego, Dios quiere que el país padezca y sufra a fin de mostrar a Cristo como lo más glorioso y grandioso y como la única alternativa de salvación y vida eterna. Así que si tú estás bajo la voluntad y la autoridad de Dios, descansa, estén quietos y conoced que Él es nuestro Dios, hermanos. Dice el versículo 5, desde el 3, perdón. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Es palabra de Dios, hermanos. La enseñanza que el Señor Jesucristo dio aquí en estos textos de Marcos es la misma enseñanza, pero un poquito más general, del apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu de Dios. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice el versículo 1, hermanos: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Quiénes son todos los hombres? Sí, hermanos, por Enrique Peña Nieto, que no nos gusta el trabajo que hace, tenemos que orar. Dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? Dios nuestro Salvador. Lo tenemos que hacer. Cristianos, si eres aquí un cristiano político y amarillista que anda ahí, o rojillos les dicen, picando y dando y eso, déjalo en manos de Dios y demos buen testimonio de obediencia a las autoridades que Él ha puesto, hermanos. El respeto a las autoridades, también cuando respetamos a las autoridades, también manifestamos que somos buenos cristianos, hermanos. Amén. Vamos a quedar pendientes para el próximo domingo, hermanos, hablando de este tema, y continuaremos. Les invito a que oremos.